Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más en nuestras charlas de formación aquí en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Sean bienvenidos a esta charla especial. Ustedes dirán, estos hermanos siempre dicen que esta charla es súper importante porque es un tema para... Siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Y la de hoy es muchísimo más especial de lo que ustedes se imaginan. Porque es algo que podríamos decir que es una regla de vida, una especie de enseñanza, de sabiduría popular, pero que también está muy relacionada con la vida espiritual. Así que para una reunión tan especial tenemos la alegría de presentar a una persona que ustedes quieren, una persona que es especial, no porque tenga problemas, pero es una persona especial para nosotros, para los hermanos del Evangelio del Salvador. Saludamos al hermano Juan Andrés, quien nos acompaña después de algunas semanas de ausencia. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Sebastián. Salve María a todos. Qué alegría estar con ustedes para esta charla de formación. Y sí, el hermano Sebastián tiene razón en todo lo que dijo, pero sobre todo en cuanto a que el tema es especial. Siempre todos los temas son especiales y esperemos que el día de hoy les toque especialmente el corazón. Para eso vamos a pedir gracias especiales, vamos a pedir a la Santísima Virgen para que junto con su esposo castísimo, el Espíritu Santo, pues su divino esposo, nos ilumine para que entendamos y aprovechemos al máximo esta charla de formación. ¿Le parece si rezamos entonces, hermano Sebastián? Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para nosotros los heraldos del Evangelio tenemos la dicha de tener un rango de actividades muy amplio, muy grande, donde podemos estar desde, en algunos momentos, cocinando, a grabando un video para ustedes, o yendo a una misión, o yendo a entregar donaciones, o estamos en la obra, en la construcción de la iglesia, o mil cosas, catecismo para niños, de pronto vamos a un ancianato. Es una actividad, un rango de actividades muy amplio, muy grande, y eso también pues nos da muchísimas alegrías, muchísimas oportunidades de crecer también nosotros. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve la dicha enorme de ir a visitar a las hermanas misioneras de la caridad y ver cómo los ancianitos que ellas cuidaban tenían tanta fe, tanta devoción a Nuestra Señora, realmente que uno sale creciendo más que las personas que uno lleva, a quienes uno lleva a hacer el bien. Dios no se deja vencer en generosidad. Pero cierta vez nosotros fuimos pues a visitar un colegio con la imagen de la Virgen. También hicimos una presentación musical y tal. Y nos tocó pues estar ahí en el recreo de los niños, ver el recreo de los niños. Y hay de todo, pues ustedes saben, niños que van a jugar pelota, niñas que van a jugar saltar la cuerda o cosas así. Hay de todo. Y en un rincón había un niño que estaba llorando. Entonces, uno siempre que a un niño llorando tiene la inquietud, no solo a un niño, a cualquiera, de ir a ayudar, de ver qué está pasando, ¿no? Y ahí, ¿qué te pasó? Y ahí el niño dijo una frase que quizás muchos de ustedes ya la hayan pensado también. Y el niño decía, nadie me quiere, es que nadie me quiere. Así que si alguno de ustedes ya pensó eso, pónganlo ahí en comentarios. Sí, yo ya pensé eso, que nadie me quiere. Pero el tema no es el que nadie me quiere ahorita. El niño, él decía que él era un niño normal, que no tenía por qué nadie dejarlo de amar. Y ahí, pero ¿cómo así? Sí, yo soy normal, yo pues les robo la comida a los niños más pequeños, le pego a los más débiles. En realidad él era un niño, diríamos, en nuestros días era un niño bully, que anda haciendo bully a los demás.
Y él decía que no entendía por qué nadie lo quería. Y ahí nosotros, bueno, cualquiera al escuchar algo así, nosotros sí entendemos por qué nadie lo quiere. Que es una persona que no es coherente con los demás. Una persona que le hace cosas malas a los demás, ¿cómo puede ser que sea querido por los demás? Y esto me lleva a contarles una historia impresionante. Una historia que algunos dicen que es leyenda, otros dicen que no tiene ningún fundamento histórico. Pero una cosa es verdad, que es muy linda y que nos va a ayudar muchísimo a la vida espiritual. Por lo tanto, esto nos lleva a creer que probablemente sea verdad. Así que vamos a contarles una historia de un hombre que se llamaba Ferreol. Le voy a pedir al hermano Sebastián que por favor nos comparta ahí la pantalla. Ustedes van a ver un camino en medio del bosque. ¿Por qué un camino? Pues que antiguamente para ir de un lugar a otro, no era como hoy en día que tomamos un Uber, pedimos un taxi, o vamos de avión, o vamos de tren o de bus. Aquella época a pie era lo más común. Una persona pues muy rica quizás tenía un caballo o una mula, pero no era lo común. Generalmente todo se hacía a pie. Los caminos muchas veces no estaban pavimentados. Claro, sabemos que sí, Roma tenía muchos kilómetros de pavimento, no de pavimento, pues de piedra y tal, pero lo general en el mundo, sobre todo en el mundo conocido como el mundo bárbaro, por así decir, era caminos generalmente de tierra, generalmente en medio de bosques, en medio de montañas, y habían muchos peligros en los caminos. Peligros de todo tipo, de toda índole. Bueno, primero peligros climáticos, que lluvias, que nevadas, que derrumbes, que crecidas de ríos, todo tipo de peligros climáticos. Pero también, lo peor de todo, más que eso, eran los asaltantes de los caminos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vemos aquí un camino, ya no está en medio del bosque, está por así decir en medio de la nada, planicies, montañas se ven al fondo, que muchas veces había que cruzar para ir a otros lugares. Muchas veces en esas montañas, que eran rocosas, era donde se escondían los ladrones, ¿no? Vean, por ejemplo, en la siguiente presentación, unas rocas que dan un escondite perfecto para alguien que quiera asaltar por los caminos. Entonces, los viajantes preferían armar caravanas para protegerse mutuamente, o a veces viajar con soldados o con caballeros. Pero no siempre se podía viajar con soldados o con caballeros. A veces tocaba viajar, y a veces también las bandas de los asaltantes eran muy numerosas y también mucho más preparados militarmente hablando. Entonces, generalmente los asaltantes se salían con la suya. Y, bueno, podemos pasar a la siguiente. También ahí ven una roca, como que podríamos imaginarnos que estamos espiando a través de la roca a ver quién viene por el camino. Esta banda de asaltantes la dirigía un hombre llamado Ferreol. Este Ferreol, él era el jefe de la banda de asaltantes y lo obedecían a rajatabla. Y también tenía, no sé si se puede decir don para algo malo, pero un don de liderazgo sí, pero también él sabía el momento exacto para dar la orden de ataque, sabía disponer a sus hombres en los diversos puntos, sabía cómo crear distracciones, quizás que un árbol tumbado para dar impresión de que había que parar, no sé, ahí ya son tácticas que él tenía. Y siempre pues se salía con las suyas este hombre. Pero cierto día, ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, venía un hombre diferente. Primero venía solo, algo que no era tan común. Se veía que no era un hombre que tuviese miedo, se veía un hombre decidido, con un porte misterioso. Tenía algo de caballero, pero también tenía algo de sobrenatural, de sublime, de humilde. Y él dice, bueno, no sé quién será, no sé qué será. Él hace mucho se había distanciado de la religión, pero como ustedes pueden ver, era un monje que venía por el camino. Él prepara a sus hombres y da la orden de ataque.
el monje que venía caminando no puso ningún tipo de resistencia. Lo registraron todo y vieron que no tenía nada de valor. Pero la figura del monje hizo recordar a Ferreol cuando era pequeño y que su madre le había enseñado pues las cosas de la iglesia. Y se recordó de su primera confesión. Dijo, es verdad, hace mucho que no me confieso, pero sentí una gran paz. El monje obviamente aprovechó la ocasión para intentar de alguna manera hablarles de Dios, hablar de la conversión. Y Ferreol terminó confesándose con el monje. ¿Cómo habrá sido esa confesión? Pues no tenemos detalles, pero imaginamos que podría haber sido una larga confesión, pues diciendo ahí todos sus crímenes que había cometido, ¿no? Y antiguamente en la confesión, la penitencia era generalmente fuerte, que eran tantos días de ayuno, o ir en peregrinación a Tierra Santa, o algún tipo de penitencia corporal. Pero él queda extrañado que la única penitencia que le da este monje es la siguiente. Le dice, antes de que vayas a dar la orden para que tus hombres asalten a los viajantes, lo único que te pido es que pienses esta frase. Y ahí la frase era la siguiente: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y ahí el hombre dijo, bueno, qué penitencia tan fácil, dijo Ferreol. Pensé que me iba a poner algo más difícil. Quizás en el momento ni siquiera pensó en el significado de la frase que le estaban dando. Pensó más en lo fácil que era esa penitencia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí pues ven al monje caminando. Quizás él ya retomó su camino, lo dejaron libre y retomó su camino. Cierto día venía una buena caravana. Era una buena caravana, se veía, llevaban baúles, cofres, mulas cargadas, mucha gente. Y él alistó a sus hombres, los dispuso, tal. Y cuando llegó el momento de dar la orden, no dio la orden. Entre los bandidos reinaba cierta disciplina. Sabían que no podían atacar sin la orden, porque si no, tampoco funcionaban las cosas. La caravana se les escapa y todos se enojan con Ferreol. ¿Qué? ¿Por qué no diste la orden? Y Ferreol, confundido, no sabe qué decirles. No sé qué me pasó, pero no di la orden. Nosotros sabemos qué fue lo que le pasó, que antes de dar la orden, pues él pensó en la frase que el monje le había dicho que tenía que pensar. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Unos días más tarde, vuelve a pasar, otros viajeros vuelven a pasar. Y pasa exactamente lo mismo. No da la orden. Nuevos enojos de parte de los bandoleros, quienes se reúnen con él y le dicen que si a la siguiente vez él no da la orden de ataque, lo van a destituir de su cargo de jefe, van a poner a otro y le van a dar una buena paliza. Pasa el tiempo, nuevos viajantes y tampoco da la orden Ferreol. Los asaltantes, uno de ellos da la orden, asaltan a la cuadrilla, los viajantes se quedan con el dinero y luego van a donde Ferreol y le dan una buena paliza, que queda medio muerto. Ellos deciden que en vez de asaltar en el camino, ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva, van a ir a asaltar un castillo que quedaba más o menos cerca, y llevan a Ferreol medio muerto, como también para dejarlo ahí y que lo culpen a él. Ellos se meten de noche, sabían que no habían guardias, que la gente estaba medio de viaje. Entran y van en uno de los lugares a los que se dirigen es propiamente a la cava. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sabemos que el vino pues tenía mucho valor en aquella época, los días de hoy también, pero bueno, en aquella época era algo común del día a día, y que un buen vino pues siempre era
valorizado, ¿no? Aparte, los asaltantes también querían tener vino y no se les ocurre una mejor idea que dejar a Ferreol, ya muerto, ya había muerto debido a las heridas, dentro de una barrica. Pasa el tiempo, regresa el dueño del castillo, ve que lo asaltaron, tal, pero sigue llevando su vida normal. Y había un vino en específico que a él le gustaba mucho. Y él bajaba todos los días a su cava, lo probaba, veía, conversaba un poco. Y se dio cuenta que ese vino no se acababa. El vino no se acababa. Curioso. Según sus cálculos ya debería haberse acabado. Y se da cuenta que siempre había más vino. Y no solo había más vino, sino que el vino cada vez era mejor. Él decide abrir la barrica, y ve adentro el cuerpo incorrupto de Ferreol. Hoy en día ese cuerpo pues ya no está incorrupto, pero parece que sus restos mortales están en una iglesia dedicada a él. Y bueno, esa es la historia que tenía para contarles. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí también ven unos barriles y tal. Y podemos pasar a la siguiente y vemos ahí regla de oro. La famosa Golden Rule, la regla de oro. Esta regla es una regla famosa. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Ahorita, primera tarea de la charla del día de hoy, todo el mundo a escribir en comentarios para que se nos quede grabada la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esta regla es muy antigua. Bueno, en algunas civilizaciones antiguas ya tenían frases parecidas a esta, no exactamente así, pero parecidas con el mismo sentido. Y también la encontramos en la Biblia, en algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Tobías, no está exactamente así, pero también con el mismo significado. Y también, si no estoy mal, en otro libro que ahorita me dio un blanco y se me fue. La verdad es que esta regla, por muchos, es conocida en realidad como la regla de plata. Y aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si esa es la regla de plata, ¿cuál será la regla de oro? Aquí vemos una foto de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. No es una foto, es una pintura, ¿no? De Frangélico, donde él pinta aquí el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo dice esta frase. Para que ustedes sepan, el Sermón de la Montaña, algunos autores lo denominan como la carta magna del cristianismo. Son por lo menos 2 capítulos de San Mateo en que nos habla, nuestro Señor da consejos, dice las bienaventuranzas, dice cómo debemos comportarnos. Les doy a título de consejo cuando termine esta charla o cuando puedan, para que busquen en el capítulo 5 de San Mateo el sermón de la montaña. Es impresionante y van a ver cómo nuestro Señor Jesucristo deja las normas de conducta de todo cristiano bien establecidas ahí. Pasamos al siguiente punto y ahí tenemos la frase que nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo 7:12. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Y aquí ya tenemos lo que podríamos denominar verdaderamente la regla de oro, porque ya está en positivo. La otra era, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Esta es, haz con los demás aquello que quieres que te hagan a ti. Está en positivo. Y es un paso a más. Tratar a los demás como quisiéramos que nosotros fuésemos tratados. Y aquí ya podemos incluso nosotros subir un poco más del oro y pasar al platino. Y es sobrenaturalizar esto. ¿Por qué? El famoso no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti es algo natural. Cualquier persona no necesita ser bautizada. Como ya decíamos, algunas civilizaciones antiguas tenían frases semejantes. Es de orden natural. San Agustín comenta que es la ley natural, aquella ley que está dentro del ser humano por sí mismo. Por ejemplo, un niño que ve a la mamá que está preparando un pastel de chocolate, pero espectacular. Su pastel de chocolate favorito. Ya ve que la mamá ya lo tiene listo, está ahí esperando para ser servido. La mamá se descuida, se va y el niño se acerca y un dedazo y prueba el chocolate.
Se va el niño, la mamá llega y ve que el pastel tiene un dedazo. Ya más o menos por la anchura del dedo ya sabe quién fue el culpable, ¿no? Y le dice, hijo, tú probaste el pastel de chocolate. Y el niño, no, yo no fui. Y la mamá le dice, mentiroso. Y el niño se pone rojo. El niño todavía no fue a catecismo, pero él ya sabe, algo en su interior le dice que no puede mentir. Esa es la ley natural. Nosotros naturalmente tenemos impresa en nuestros corazones la ley de Dios también. Y esa es la ley natural. Bueno, ahora, el hacer a los demás lo que queremos que nos hagan, ya podemos decir que ya está un poco más sobrenaturalizada. Porque ya es amar a los demás como a uno mismo. Que es incluso está en los mandamientos de la ley de Dios. ¿Verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vemos aquí, muchos dirán que esta forma positiva de la regla de oro, es interesera, porque es una ley previsora, calculadora, autointeresada y tiene expectativas de reciprocidad. Claro, yo voy a ser amable con ella para que luego ella también sea amable conmigo. Yo voy a invitar a fulanito para que luego él me invite. Ahí estamos siendo totalmente calculadores. Pero nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos cumplir esta regla independientemente de quién sea el que está del otro lado. A alguien que yo sé que no me puede invitar, lo voy a invitar. A alguien que yo sé que no va a ser amable conmigo, voy a ser amable con él. Y así, en todos los aspectos. Hermano Sebastián, no sé si usted tiene alguna pregunta o algo, ¿no? Un minuto. No. O sea, me pareció muy interesante la introducción que hizo con la historia de San Ferreol. Pero qué importante esto digamos, primero que todo, no tratar mal a los otros, porque claro, uno no quiere que lo traten mal. Pero claro, ahí usted ahora está explicando lo de, usted tiene que hacerlo de verdad pues por un principio mayor que es por amor a Dios, no porque el otro le va a usted a tratar bien, sino que mismo, aunque usted lo vayan a tratar mal o vayan a ser, digamos, a veces maleducados, malcriados con uno cuando uno se porta bien con el otro, usted mismo así tiene que tratar bien al otro por amor a Dios. Ahora, ¿cómo hace uno? Porque pues lo natural es ese ojo por ojo, diente por diente, que lastimosamente en muchos casos nos han enseñado a lo largo de nuestra vida de que hay que vengarse cuando a uno le hacen el mal, hay que guardarse las cosas que a uno le hacen para cobrárselas más adelante. Entonces, ¿cómo uno rompe esa enseñanza completamente mundana y hasta demoníaca, porque es contrario a lo que dice nuestro Señor, pagano? ¿Cómo rompemos eso en nuestra vida? O sea, porque también hay gente que es que de verdad que uno dice... En fin, no sé si hay alguna... Sí. Me imagino que es lo que va a explicarnos ahorita, pero... Usted le dio al clavo, era justamente lo que iba a explicar ahorita mismo. El martillo cada vez, le dio al clavo. Bueno. Y, hermano, si quiere ponga la siguiente diapositiva, así encerramos esta fase y ya respondemos totalmente su pregunta con la siguiente. Aquí vemos que está escrito, tenemos que aplicarla en todos los casos, independientemente de lo que nos hayan hecho o del trato que vamos a recibir en retorno. Esta ley no puede ser una especie de trato o de contrato, así como se hace un contrato o una especie de pacto de no agresión, un cese al fuego, digamos. No puede ser esta ley. Esta ley tiene que seguir subiendo en el lado sobrenatural. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, hermano Sebastián. Todavía no, mejor. Porque se me borró una diapositiva que tenía, que era la siguiente. San Lucas, en el Evangelio, él también habla del sermón de la montaña, solo que en San Lucas es el sermón de la planicie. Porque él dice, bajando de la montaña, tal. San Lucas también nos habla de este sermón, también dice un montón de cosas de nuestro Señor Jesucristo, de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y también al aplicar esta frase, él nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que amar
a nuestros enemigos. Y aquí viene lo que el hermano Sebastián preguntaba y que quizás ustedes también. Amar a los que nos odian. Amar a nuestros enemigos. Qué duro, qué difícil. Pero eso es lo cristiano. ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar en lo siguiente, que es que nosotros tenemos que tratar a los demás, y aquí viene el punto, no tanto como a nosotros nos gustaría que nos trataran, sino como Dios trata a las personas, como nuestro Señor Jesucristo trata a las personas. Hay una frase del Evangelio que dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, nuestra meta ya no somos nosotros mismos. Nuestra meta ya está un paso arriba, mejor dicho, un paso infinito allá arriba. Es ser ser perfectos como nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Entonces, si nosotros comenzamos a tratar a las personas como Dios los trataría, cómo nuestra vida sería diferente y cómo incluso nosotros conseguiríamos de las personas, incluso convertirlas. San Francisco de Sales decía que se puede más con una cucharadita de miel que con un tonel de hiel. Y muchas veces, aplicando las leyes de la amabilidad, esta regla, nosotros conseguimos muchísimo más que aplicando el talión, que como decía el hermano Sebastián, es el ojo por ojo, el diente por diente. Y si nuestro Señor Jesucristo perdonaría a alguien que se acercase a pedir perdón, nosotros, ¿por qué no lo vamos a perdonar? Es que usted no tiene idea lo que me hizo. Pero fue más grave lo que le hizo a Dios de lo que le hizo a usted. Haciéndole eso a usted, también le ofendió a usted, pero sobre todo ofendió a Dios, a un ser infinito, que merecería una reparación infinita. Bueno, esa persona, si se acercase y pidiese perdón a Dios, Dios le perdonaría. ¿Y usted cómo no le va a perdonar? Imagínense. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo por cada uno de nosotros? ¿Cuál es su amor por cada uno de nosotros? También en el Evangelio, la verdadera amistad es dar la vida por los demás. Aquel que ama, ¿cómo es la frase, hermanos? Nadie, ¿cómo es? Muestra más amor por el prójimo que el que da la vida por el otro, ¿no? Ahorita se me fue, perdón, tengo la cabeza un poco... Pero sí entendieron, ¿no? El amor es dar la vida por los demás. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Nosotros, si lo tenemos a Él como ejemplo, deberíamos de estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás también. Y ahora sí, vamos a compartir la siguiente diapositiva, en que sale doña Lucilia, y ahí está la frase escrita, el bien está hecho. Doña Lucilia no fue ninguna monja, no fue una religiosa, fue una señora casada, una ama de casa, como quizás la gran mayoría de personas que nos estén asistiendo. Son personas que están en el mundo casados o casadas y que tienen pues familia. Para que ustedes vean que esto se puede llevar incluso a la casa, comenzando con, o sea, la caridad empieza por la propia casa, dice el dicho, ¿no? Así que tratando bien al esposo, a la esposa, a los hijos, siendo educados, siendo amables y aplicando esto en la vida de familia. Pero quiero contarles un hecho que se dio con doña Lucilia, que cuando ella era joven, había una señora de la sociedad paulista, ella vivía en la ciudad de São Paulo, Brasil, que no me acuerdo por qué motivos, pero esta mujer tenía que no dejar de vivir en su casa por un tiempo y que alguien la recibiese en su casa y cuidarla porque estaba enferma. La familia de doña Lucilia la recibió en su casa sin ser propiamente parientes, más que todo por caridad. Y doña Lucilia se tomó a pecho el cuidarla. La cuidaba, le llevaba las medicinas, le llevaba la comida, le preparaba todo. Doña Lucilia se desvivía por atender a esta mujer, y esta mujer no era en nada recíproca con doña Lucilia. Las otras dos hermanas de doña Lucilia llegaban solo para contarle chistes o chismes, chambrear con ella, como dicen aquí. Y la mujer disfrutaba estar con las hermanas de doña Lucilia porque le gustaba mucho el chisme. Y doña Lucilia, que era la que realmente se desvivía por ella, no era bien querida. Y las hermanas le decían, Lucilia, ¿no te das cuenta?
ella cuando se vaya ni te va a agradecer. En cambio a nosotras, que solo llegamos un ratito a contarle chismes, vas a ver cómo se va a despedir de nosotras. Dicho y hecho. La mujer se curó, ya iba a regresar a su casa, y besos, abrazos con las otras dos, y que disfrutó, y no sé cuánto, y que allá. Cuando llegó el momento de despedirse de doña Lucilia, casi que por educación, Lucilia, gracias, y se fue. Las hermanas le dijeron, viste Lucilia, te lo dijimos. Y doña Lucilia respondió con esta frase, el bien está hecho. Ella no buscaba nada a cambio, ella hacía eso por amor a Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vemos aquí al doctor Plinio, el maestro de nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, líder católico del siglo XX. Sí, ¿verdad? ¿20 o 21? 20. Siglo XX. Perdón. Y de quien nosotros aprendimos todo, de quien Él nos enseñó a amar a la Santa Iglesia, a amar a nuestro Señor Jesucristo, a amar a Nuestra Señora. ¿Y Él cómo trataba a los demás? Él trataba a los demás como si estuviesen en lo más alto de la fidelidad. Él era un hombre que tenía el don del discernimiento de los espíritus. ¿Qué es eso? Cuando Él veía a alguien, antes de verlo físicamente, veía su alma. Y no solo veía el alma, sino veía el llamado a lo que Él estaría si fuese totalmente fiel, y también veía a dónde llegaría si fuese infiel, y veía en qué grado la persona estaba, y sabría qué consejo darle para que esa persona mejorase. O sea, tenía como que una visión, un rayo X perfecto del alma de la persona. Bueno, se acercaban ante Él personas de todo tipo, fieles, infieles, lo que quieran, pues Él independientemente a todos los trataba, ¿cómo? Como si estuvieran en el auge de la fidelidad. Él sabía que no lo estaban, algunos, muchos, la gran mayoría quizás, pero a todos los trataba así. Y Él daba un consejo, que nosotros al ver a las demás personas, tenemos que ver sus cualidades, poner la lupa en las cualidades y no poner la lupa en los defectos. Defectos todos tenemos, y cualidades también todos tenemos, todos. No hay alguien que no tenga ninguna cualidad, cero cualidades. Todos tienen algo en lo que brillen. Y si no la tienen, por lo menos estarían llamados a. Bueno, la cuestión es de que también él daba un ejemplo, el ejemplo del hipé. El hipé es un árbol que tiene unas flores lindísimas. Pero cuando uno se acerca demasiado, uno ve que el tronco pues no es muy lindo, que quizás vea un gusanito por ahí andando en el tronco. Es mejor verlo de lejos. Y así también tenemos que ser nosotros. Al ver a las personas, nosotros tenemos que quedarnos con esa visión de lo lindo de las flores. Y si nos acercamos demasiado con lupa a ver los defectos, sí los vamos a encontrar porque el ser humano tiene defectos. Todos nosotros tenemos defectos. Y no podemos vivir en función de los defectos que las personas tengan viéndolos con lupa. Tenemos que tratar a las personas en función de sus virtudes y sus cualidades, en función de lo que está llamado a hacer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo con la cruz y una frase del Evangelio, Juan 13, del 34 al 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Esto era lo que mencionábamos, de que nuestro ejemplo ya es directamente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que amar a los demás como nuestro Señor Jesucristo nos amaba. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos ahí a Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, cierta vez le preguntaron, había una religiosa en concreto, una monja, que era insoportable. Es que nadie la aguantaba. Pero Santa Teresita del Niño Jesús hizo lo posible por tratar a esta religiosa como nuestro Señor Jesucristo la trataba. Por ejemplo, para que vean, una vez, esta religiosa era alérgica a las flores.
Y una vez pusieron en el torno unas flores de seda falsas. Ella vino con las flores falsas y la otra religiosa ya iba a hacer el ademán de alergia, lo que era falso porque eran unas flores falsas, y Santa Teresita, que pudo haber aprovechado esa oportunidad para dejarla en lo ridículo, se adelantó y le dijo, hermana, son falsas. Y ahí la hermana se dio cuenta y ya no hizo el ademán de alergia. Para que ustedes vean, Santa Teresita se esmeraba tanto en tratar bien a esta mujer insoportable, que ella propia no entendía por qué la quería tanto. Y una vez le preguntaron a Santa Teresita que por qué la trataba tan bien. Y ahí, hermano Sebastián, no sé si aparece ahí la frase, veía a Jesús en ella. Santa Teresita respondió así, es que yo veía a Jesús dentro de ella. Aquí es un paso más, no es tratar a los demás como Dios nos trata, sino tratar a los demás como si Jesús estuviese dentro de ellos. Por ejemplo, no sé si recuerdan el hecho de San Martín de Tours, que él iba cierta vez en su caballo y ve a un mendigo pasando frío. Él se baja, corta su capa a la mitad y le da la capa al mendigo. Aquí solo para dejar claro, él quería darle la capa entera, pero la mitad de la capa la pagaba el Imperio Romano, entonces él no podía dar algo que él no había pagado. Entonces hasta eso tenía él esa delicadeza de conciencia. Y nuestro Señor Jesucristo se le aparece en la noche con la capa, agradeciéndole que había sido a él a quien le había dado la capa, no al mendigo. También el famoso caso de San Eduardo Confesor, que él iba por la ciudad y muchas veces le pedían limosnas, y él repartía limosnas. Pero ya no tenía ninguna moneda consigo. Se le apareció un mendigo y le pidió una limosna por el amor de Dios. Él, al no tener ninguna moneda, se quita un anillo que tenía un zafiro precioso y se lo entrega al mendigo. 2 años más tarde, llegan unos peregrinos de Jerusalén y le devuelven el anillo, diciendo que estando en el Santo Sepulcro se les apareció San Juan Bautista, que él había tomado la forma de un pobre para probar al rey si realmente estaba dispuesto a dar todo por los demás. Y le pidió esa limosna y el rey le dio el anillo. Entonces pedía que por favor se lo devolvieran. Imagínense, esa es una reliquia de la cristiandad, podríamos decir, hoy en día se encuentra en las joyas de la corona inglesa, en la Imperial State Crown, en la corona imperial de los reyes de Inglaterra. Está justo en la cruz que está hasta arriba. Un zafiro que fue reliquia, estuvo 200 años en la mano de San Eduardo enterrado. Cuando exhumaron su cuerpo, todavía se encontraba ese anillo ahí, lo retiraron y lo pusieron en la corona. Bueno, vamos a la siguiente frase que aparece ahí. La propia monja insoportable le preguntó que por qué era tan amable con ella. Y ella pudo haberle dicho también, no, mira, sos una insoportable, lo hago por amor de Dios. No, lo más impactante es que ella le dijo que se sentía muy feliz al estar con ella. Y de hecho, porque es verdad, cuando uno trata a los demás, no por amor propio, sino por amor a Dios, aunque cueste, incluso entre más cuesta mejor, ahí es donde uno va a tener una verdadera felicidad, porque uno va a estar haciendo a los demás, viendo a nuestro Señor Jesucristo dentro de los demás. Y eso ya es otro nivel, ya podríamos decir que aquí ya es regla de diamante directamente. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos aquí a nuestro fundador, Monseñor Juan Escolamiglio Cladias. ¡Qué hombre! Él, aquí lo vemos en la salida de una misa, está siendo llevado en silla de ruedas porque ya no podía caminar. Él tenía un consejo para cada quien, pero tampoco podía hablar. Y él muchas veces veía a alguien, quería hablar y no podía. Y simplemente le tocaba, pues, dar una mirada. A veces, después de estas ceremonias tan grandiosas en las que él participaba, ceremonias eucarísticas, sus hijos querían saludarlo, querían estar cerca de él, querían verlo, y éramos más de 2000 personas. Y él hacía cuestión de pasar cerca de cada uno, ver a cada uno y transmitirle esa mirada, independientemente de cómo nos hayamos portado. Era una mirada que a cada uno nos estimulaba a seguir adelante.
Muchas veces eran miradas de perdón, muchas veces eran miradas de ánimo, muchas veces eran miradas también como, no sé, motivadoras o también de corrección, porque él aprendió muy bien todo eso del doctor Plinio, de tratar a los demás como si estuviesen en el auge de la fidelidad. Y eso hace que la propia persona se sienta estimulada a seguir adelante. También quiero contarles un hecho que ocurrió con él. Había una persona, una autoridad civil, que se había portado muy mal con Monseñor Juan. Y Monseñor Juan cierta vez lo vio en misa. Monseñor Juan estaba celebrando. Y el evangelio ese día era un evangelio fuerte. Y Monseñor, hasta aquí la ocasión. Vamos en la humildad a dar con todo. Es necesario que los sacerdotes hagan eso, porque muchas veces nosotros necesitamos la corrección. Solo que mientras iban las lecturas, Monseñor Juan sintió una emoción de la gracia a ir por el lado de la bondad. Y dijo, no, es verdad, voy a ir por el lado de la bondad. Y hizo una humildad súper bondadosa, hablando del perdón, hablando de cómo tenía que ser y tal. Cuando termina la misa, Monseñor Juan va por el corredor. Esto fue antes de su accidente, él podía obviamente hablar, caminar por sí mismo. Y cuando llega a donde estaba este hombre, le dice, hoy usted está invitado a almorzar conmigo. La persona no lo podía creer, porque él sabía que se había portado mal con Monseñor Juan. Y Monseñor Juan quiso ir más allá de simplemente hacer una humildad bondadosa. Quiso hacerle un apostolado personal. Y esta persona cambió totalmente. Él salió de ese almuerzo diciendo, es que cómo me trató. Cómo me trató. Y es que Dios nos trata a todos con una bondad enorme desde que nosotros nos arrepintamos y estemos con buena disposición. La verdad que ese hombre incluso cambió totalmente y tiempos después, 2 años después, sin saber de nada, él ayudó a Monseñor Juan en una situación difícil por la que él estaba pasando. Y decía, yo no puedo dejar de tratarlo a él de esa manera. Cualquiera diría, no, está viendo, fue por interés. Pero no, lo más importante de este caso es que ese hombre cambió. ¿Cambió por qué? Porque fue tratado de una buena forma. Así que ya vemos que esto es una regla que si todos en la sociedad la cumpliésemos, el mundo sería otro. Y el reino de María, el reino de Nuestra Señora, va a ser un reino. San Luis María Griñón de Montfort decía, de un lado de la calle van a caminar Marías y del otro lado de la calle van a caminar Jesús. Para que ustedes vean cómo va a ser, cómo era ese convivio en la Sagrada Familia, cómo se trataban en la Sagrada Familia. Pues seguramente con la regla de diamante como mínimo, de ahí para arriba. Veían a Jesús dentro del otro, veían el llamado dentro del otro. Cualquiera de ustedes diría, sí, pero así qué fácil, ¿no? Qué fácil convivir con Jesús, José y María. Pero estamos todos llamados a eso. ¿Y cuándo se va a dar eso? Seguramente en el reino de la Virgen María. Así que bueno, hermano Sebastián, era lo que yo tenía para compartir con todos. No sé si usted tiene alguna duda, objeción, algo que quiera agregar, algún comentario. Y bueno, también recordarles a todos ustedes que pueden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y compartir esto con más personas. No, me queda solamente agradecer por la exposición. De verdad que era un tema que yo desconocía completamente y me ha servido mucho para reflexionar, porque una vez nosotros hablamos mucho de eso, que una vez es como que naturalmente ve a una persona y ya, le cae mal. Ya, no le ha hecho nada, digamos, pero le cayó mal. Eso es peor todavía, ¿no? Entonces, claro, como uno está lejos de la santidad, de esa regla de diamante. Claro, primero hay que empezar por la de bronce, podríamos decir, la de plata, la de oro. Pero y es una invitación muy importante la que el hermano Juan Andrés nos ha hecho. Yo sé que estas charlas son atemporales, pero estamos terminando la Cuaresma y son esos últimos días que nos quedan quizá
para tratar bien a los demás, pues que por más que se merezcan, no se lo merecen porque Dios murió por ellos y eso, pero por más que nos hayan tratado mal en algún momento, que nos hayan ofendido, pues una sonrisita no cuesta nada, un saludo, algo así, que aunque, bueno, nos cuesta un poco a veces a algunos, es algo que tiene mucho mérito delante de Dios. Claro. Así que... Entre excelente. más cueste, mejor. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias hermano Juan Andrés. Si quieres recemos una Ave María para concluir. Y bueno, de la gente que nos ponga en los comentarios qué le pareció la charla, que escriban la frase que usted había dicho: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Ajá, esa ya la escribieron. Quizás que ahora, quizás que ahora escriban, hagan a los demás lo que... Exacto, hagan a los demás en positivo. lo que quieras que te hagan a ti. Algo así. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos a rezar y salve María. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.